¿Quiénes son los priscilianos? ¿Qué importancia tuvieron? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con San Agustín de Hipona contra los priscilianistas, o priscilianos también. Esta secta o este cisma es otro de los cismas que se suma a la postura contraria a la Iglesia Católica. Sin embargo, esta argumentación del priscilianismo es más, por decirlo de alguna manera, corta, es precisa, es atacando un problema puntual a la Iglesia Católica más que todo. Así que vamos a ver de qué se trata esto de los priscilianistas. En realidad este texto, chicos, se llama originalmente Contra priscilianistas y origenistas, ¿ya? Pero aquí lo hemos dividido. Vamos a hacer un video primero contra priscilianistas y otro video contra origenistas. Así que primero vamos a empezar con los priscilianistas, ¿ok? Bueno, sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, en primer lugar contestar la pregunta: ¿quiénes son los priscilianistas? Medio siglo después del concilio de Nicea, acuérdense, el concilio de Nicea, los arrianos, etc. Un obispo llamado Prisciliano de Ávila promovía una doctrina cristiana basada en la austeridad y estoicismo por toda Roma. Supuestamente se había acabado el arrianismo y el maniqueísmo, pero ahora surgía otra herejía. Ya cuánta herejía llevamos, chiquillos. Primero teníamos el maniqueísmo, teníamos a los pelagianos, teníamos a los donatistas y teníamos a los arrianos. 4 herejías que ha tenido que enfrentar San Agustín, y aún le faltan 2, ¿no es cierto?, que son los priscilianos, ¿ya? Bueno, y el nombre de priscilianismo proviene de su maestro llamado Prisciliano de Ávila, obviamente. Prisciliano nació alrededor del año 340 después de Cristo en Galaesia, Hispania. Seguramente lo que después se va a llamar Galicia. Probablemente con una ascendencia aristócrata y noble, Prisciliano recibió una educación formidable en teología y filosofía. Ya en el año 370 se unía a los movimientos en favor del ascetismo, diciendo que no solamente se estudiara la Biblia, sino que también los textos apócrifos. Vamos a hacer un alto. ¿A qué nos referimos con ascetismo? ¿Ya? ¿A qué nos referimos con ascetismo? El ascetismo es una doctrina contraria, pero muy contraria al epicureísmo o hedonismo, como también se llama. Es muy contraria. ¿Por qué? Porque aquí el bien, en el ascetismo, el bien está en el dolor, en el esfuerzo físico, y por lo tanto también está en la virtud. La virtud está ahí, en el trabajo, en el esfuerzo físico, y el mal, ¿dónde está? En los placeres, ahí está el mal. Por lo tanto, todos aquellos que se dediquen, ¿no es cierto?, a los placeres están en el mal, y todos aquellos que les guste el dolor estarán en el bien. No es que se consideren sadomasoquistas, ni mucho menos, por favor, no piense de esa manera, sino que es el esfuerzo, el trabajo duro en donde está el bien. Ahí es donde está el bien. Y los priscilianos, ¿no es cierto?, pensaban y tenían esta mirada. Vamos a ver el ascetismo, así que no se preocupen. Una de las figuras más importantes del ascetismo sería Simón el Estilita. Simón el Estilita, de quien también veremos la vida, chicos, porque también tenemos que ver lo que es la patrística, ¿no es cierto?, que es la escuela de los padres. Y Simón el Estilita, ¿no es cierto?, estaba en el ascetismo, entre lo que podemos catalogar como el cristianismo monástico, ¿no es cierto?, el cristianismo de los monjes cristianos. Bueno, ¿y qué había de especial con Prisciliano?
Su retórica persuadía a cualquiera que le escuchara, pues en ese tiempo se educó en la misma materia con Atius Delfidius, un destacado abogado y orador de Galaesia, que enseñó a Prisciliano por 5 años. En el año 375 comenzó a promover su doctrina, la cual tuvo muchísimo éxito. En efecto, la actitud de un hombre ascético y apegado a las reglas morales más estrictas siempre va a ser llamativo a una audiencia, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, no sé, una personalidad como el Dalai Lama, ¿no es cierto? Alguien que es totalmente espiritual, se trata de no apegarse a las cosas materiales, por lo tanto, cuando vemos una persona así, generalmente nosotros tenemos algo de respeto, ¿no es cierto? Y de admiración. Es decir, cómo esa persona puede vivir de esa manera, ¿no es cierto?, sin apego a los bienes materiales. Bueno, Prisciliano condenaba totalmente la unión que tenía la Iglesia Católica con el Estado imperial, debido a los constantes casos de corrupción entre ellos, y además por el favorecimiento que tenía el Estado imperial con la doctrina católica. Acuérdense que ya había pasado el concilio de Nicea, por lo tanto Roma era totalmente cristiana, pero cristiana católica. Se habían deshecho ya de los donatistas, se habían deshecho de los maniqueos, de los pelagianos, y ahora basta ver, de los arrianos por supuesto, y ahora basta ver si esta doctrina que nace post concilio de Nicea va a ser descartada también. Cuando sus enseñanzas empezaron a propagarse de manera rápida y sin detenimiento, el consejero de Constantino I, Ocio, envió una carta al obispo de entonces llamado Idacio. Debido a las reiteradas acusaciones de parte de los obispos católicos, el priscilianismo fue un tema a discutir en el año 380, donde tomó lugar el concilio de Caesar Augusta, que hoy se puede entender y se puede conocer como Zaragoza. Afortunadamente para el priscilianismo, 2 de los obispos de Prisciliano no aparecieron, Instancio y Salviano, por lo cual la condena quedó sin efecto. Luego de este sínodo, Prisciliano se convirtió en obispo de Ávila y fue consagrado por Instancio y Salviano. Los priscilianistas intentaron por todos los medios de contactar al obispo Idacio, pero los cristianos ortodoxos evitaron estos encuentros, reuniéndose en grupos e identificando a los obispos priscilianistas. Hubo una especie de persecución. El mismo obispo Idacio envió una carta a Ambrosio, que era obispo de Milán y profesor de San Agustín, recordemos, convenciéndolo de condenar el priscilianismo, y justamente así se hizo. Debido a esto, Prisciliano decidió viajar a Roma para ir directamente a hablar con el obispo, que era Dámaso, pero el obispo no lo dejó porque no tenía ninguna autoridad para impedirle obrar así al emperador. En el año 383, el gobernador de Britania, Máximo, cruzó las Galias con un gran ejército decidido a derrocar a Graciano, quien era emperador de Roma en ese entonces. Al llegar a Roma, Máximo destronó totalmente a Graciano, quien fue asesinado. Máximo estaba a favor de la Iglesia Católica y estaba en contra de todas las herejías del período. Sin embargo, para condenar el priscilianismo no había suficientes pruebas, por lo que el emperador crea una nueva forma de condena llamada maleficarum. Maleficarum, ¿qué significa maleficarum? Brujería. De hecho, hay un libro, ¿no es cierto?, en la Edad Media, o creo que tiempo después de la Edad Media, hay un libro que se llama Maleficus Maleficarum, que es un libro de magia negra, ¿no es cierto?, de brujería. Esta condena conllevaba destruir o requisar todas las pertenencias de la secta de toda la parte occidental del imperio. Prisciliano fue forzado a decir que practicaba la brujería en el año 385 bajo tortura, chicos, bajo tortura. Tuvo que, ¿no es cierto?, fue forzado a decir que practicaba brujería. Fíjense el poder inquisidor del imperio ya en esos tiempos. O sea, todavía falta para la Santa Inquisición, pero en Roma ya se aplicaba esto de la tortura.
La verdad es que Prisciliano fue torturado y obligado a confesar de que mantenía relaciones con mujeres nocturnas ignominiosas, rezar mientras estaba desnudo y estudiar doctrinas obscenas. Finalmente, Prisciliano es decapitado junto con sus seguidores. Este podría ser el primer caso en que una justicia secular interviene en asuntos eclesiásticos. Muchos obispos de gran autoridad, San Ambrosio de Milán, Papa Ciricio y Martín de Tours, ¿no es cierto?, estuvieron en contra de las ejecuciones a Prisciliano. Imagínense, San Ambrosio de Milán estaba en contra de Prisciliano a pesar de haber condenado su doctrina. Bueno, años después, Prisciliano fue recordado como un mártir. Cabe mencionar un hecho anecdótico donde Martín de Tours pide que no se ejecute a Prisciliano, a lo que Máximo acepta, pero luego de romper relaciones con Martín, rompe su promesa. Es decir, cuando el emperador Máximo rompe su promesa, rompe relaciones con Martín, rompe la promesa y se condena y se ejecuta a Prisciliano. ¿Cuál es la doctrina? Ya sabemos la historia de Prisciliano, pero ¿cuál es la doctrina? ¿Qué controversia o problema podría darnos la doctrina de Prisciliano? Bueno, así como el pelagianismo y el donatismo, el priscilianismo estaba influenciado por el ascetismo. Los priscilianos pedían un poco más de consecuencia a la Iglesia Católica, la cual no profesaba específicamente una actitud austera y humilde. El comportamiento que exigía el priscilianismo estaba enormemente desligado de las doctrinas de la Iglesia. Los súbditos de Prisciliano instaban a que los cristianos abandonaran los bienes materiales y que llevaran una vida ascética en todo aspecto. Podríamos decir perfectamente que los priscilianos tenían dos miradas de la realidad, es decir, creían en un dualismo representado por el mal, que serían los bienes materiales, y el bien, que sería el espíritu. Por supuesto, esta doctrina nos recordará mucho a los antiguos enemigos de San Agustín, que eran justamente los maniqueos. Porque los priscilianos están dividiendo la realidad, están diciendo hay bien y hay mal como sustancia. ¿Y cuál es la sustancia del mal? Bueno, ahí está la materia. En cambio, el bien es el espíritu. La salvación del hombre, de acuerdo a los planteamientos priscilianos, consistía en liberarse de la dominación de la materia. La abstinencia al alcohol era un imperativo, así como también lo era el celibato. Estaban en contra de la esclavitud y permitían a las mujeres formar parte de la liturgia sin ningún problema, e incluso les permitía ejercer el sacerdocio. O sea, había mujeres también sacerdotes, imagínense, en la época de Prisciliano. Por si esto fuera poco, los priscilianos no aceptaban la Santísima Trinidad, dogma fundamental en la Iglesia Católica. Como si estuvieran influenciados por los maniqueos, los priscilianistas aseguraban que existían dos reinos donde el mal y el bien se debatían. El mundo del bien estaba representado por Dios y el del mal por lo material y también por los signos del zodíaco. Imagínense, el mal también estaba ahí. Otra de las cosas a destacar sobre los priscilianos es su teoría del alma, la cual dice que está encerrada en una especie de receptáculo de Dios para luego combatir el mal. También aseguraban que algunas partes del alma estaban representadas por algunos personajes importantes de la Biblia. Por ejemplo, Rubén en la cabeza, Judá en el pecho, Levi en el corazón, Benjamín en los muslos. Luego las partes del cuerpo también tenían sus propias denominaciones, pero esta vez con los signos del zodíaco. Aries en la cabeza, Tauro en la cerviz, Géminis en los brazos y Cáncer en el pecho. Todas estas cosas, por supuesto, que a los ojos de la iglesia, a los ojos de los cristianos o católicos, son totalmente herejía. Y basta volver, chicos, basta volver a leer el Deuteronomio, este libro, ¿no es cierto?, que Maya Angelou, ¿no es cierto?, decía en su novela, ¿no es cierto?, que si quieres saber quién es un buen cristiano, entonces tienes que leer el Deuteronomio. ¿Se acordarán de esa novela? Ya sé por qué la jaula de los pájaros canta. I Know Why the Cage Bird Sings, de Maya Angelou.
Y bueno, en este Deuteronomio, que de hecho Deuteronomio, ojo, que significa segunda ley. Deutero es segundo y nomio viene de nomos, perdón, que significa ley en griego. El 18:10, por supuesto, el Deuteronomio 18:10, que dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Detengámonos en esta primera parte, o sea, se condena a los paganos totalmente. Por ejemplo, los vikingos pasaban por el fuego. Estoy hablando de los vikingos son mucho después, pero para que ustedes tengan esta visión de que el pagano estaba totalmente fuera de la religión. Por lo tanto dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Por lo tanto, los adivinos, la religión no quiere nada. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. O sea, ya nos tiene que quedar claro que ningún tipo de adivinación es posible en la religión cristiana, ¿no es cierto? La Biblia lo prohíbe expresamente, como si fuera, ¿no es cierto?, usted viera el Código Civil y viera un artículo muy claro, ahí lo dice la Biblia expresamente. No cabe lugar a interpretación, ahí. Y si a usted todavía le queda alguna duda de que esto es así, vean el Deuteronomio 18:14, donde dice: porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, tu Dios, no te permite semejante cosa. Por lo tanto, esto de poner los signos del zodíaco de parte de los priscilianos estaba totalmente mal. Por cierto, todas estas partes del cuerpo pertenecen al reino de las tinieblas, donde gobierna el supuesto príncipe del mal. Todo lo sensible que existe no es obra de Dios, según Prisciliano, sino que es obra del príncipe de las tinieblas, porque a él pertenece la materia. Su interpretación de la Biblia era totalmente libre, es decir, cada quien podía interpretarla como quisiese. Esa era la visión de Prisciliano. Esto implicaba que no podrían haber sacerdotes para el entendimiento de las Sagradas Escrituras, ni eclesiásticos que las explicaran. No había sacerdotes ni eclesiásticos porque la interpretación de la Biblia era totalmente libre para los priscilianos. En todo caso, chicos, si bien esto puede parecer un poco extraño, fíjense que Prisciliano se adelanta muchos siglos a las religiones protestantes que desataría Martín Lutero, y que se refugiaban en las interpretaciones alternativas a las tradicionales otorgadas por la Iglesia Católica. Podríamos decir que todos estos cismas, ¿no es cierto?, se asemejan mucho, pero muchísimo, ¿no es cierto?, a la Reforma Protestante que va a venir siglos después, chicos. Por eso es tan importante estas peleas, estos debates, ¿no es cierto?, que tenía San Agustín con estos cismas. Bueno, vamos a ver entonces ahora, porque este es parece un libro de Prisciliano, pero en realidad esto es de San Agustín, ¿no es cierto? Esto es una obra de San Agustín. Bueno, vamos a ver las refutaciones ahora. A San Agustín no le fue difícil refutar la postura de Prisciliano, pues refutar a los maniqueos significa en gran parte refutar a los priscilianos. Los priscilianos dicen que la creación se hizo a través del príncipe de las tinieblas y Dios solo hizo las almas, pero sabemos por San Agustín que la creación fue hecha por Dios. Ahora, ¿cómo hizo Dios el mundo material imperfecto? Así como pudo hacer las almas de la nada, Dios hizo el mundo a partir de la materia informe. Si Dios hizo el alma de la nada, tuvo que usar su voluntad para hacerlo. Sin embargo, si la voluntad es algo, ¿cómo pudo hacer el alma de la nada? De acuerdo con San Agustín, incluso en las creaciones humanas, todo sale de la voluntad. En un comienzo, el hombre tiene una idea de algo y luego aplica su voluntad para realizar lo que va a hacer.
Esto es así porque sería ridículo decir que la voluntad de Adán y Eva fueron el barro, el polvo o el soplo divino, que ciertamente son cosas materiales. El secreto de la creación, tanto divina como humana, es la propia voluntad. Es la propia voluntad. Más allá de esto, San Agustín no se refiere ni a la disciplina ni a la exigencia de los priscilianistas. Pareciera ser que San Agustín solo se enfocó en la crítica tal cual como lo hizo con los maniqueos. Es decir, San Agustín vio lo fundamental de la doctrina, que era justamente la de los priscilianos, establecer que hay que está el bien y el mal, ¿no es cierto? Y que se debaten y qué sé yo, y lo refuta, ¿no es cierto? Hace este proceso dialéctico, al igual, ¿no es cierto?, como lo hizo con los maniqueos, ¿ya? Hubiese sido muy importante, creo yo, chicos, hubiese sido de enorme importancia que San Agustín se hubiese pronunciado en cuanto a otra cuestión de los priscilianos, porque, como dijimos, los priscilianos se enfocaban en el ascetismo, es decir, esta forma de vida austera, humilde, ¿no es cierto?, que no se deja llevar por los placeres. Hubiera sido tremendamente importante que San Agustín se hubiera pronunciado en aquellas materias. A ver qué opinión tenía. Por cierto, que esta idea de Prisciliano, de que exista ascetismo en la iglesia, va a tener una gran repercusión. No crean que lo de Prisciliano fue algo pasajero, ni mucho menos. Claro, no fue tan terrible como el cisma de los pelagianos. Ese sí que era terrible. Ahí sí que la Iglesia Católica vio muy en peligro la situación, pero con los priscilianos no. Pero fíjense que la semilla que instala el priscilianismo va a germinar, va a nacer con la consecuencia de que se van a crear escuelas monacales. Se van a crear de alguna manera escuelas cristianas que sigan el ascetismo. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo, los franciscanos, por ejemplo. Los franciscanos que hacen voto de pobreza. Imagínense, ¿qué más ascetismo? ¿Qué más ascetismo podríamos nombrar ahí? Están los dominicos, están los agustinos también, que están enfocados, ¿no es cierto?, en la doctrina de San Agustín. De hecho, los agustinos tenían esto de basarse en unas reglas de San Agustín que ellos interpretaban. Vamos a ver las reglas de San Agustín, que creo que son 12 en total. Así que vamos a ver todo eso. Por lo tanto, Prisciliano no estaba pidiendo quizás algo muy alejado de la iglesia, porque finalmente la iglesia tiempo después lo admite, ¿no? Bueno, entonces terminamos este texto contra los priscilianistas, y en otro nos encontraremos contra los origenistas. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien, cuídese